Señor Rato, usted hoy ha hecho alarde de sus conocimientos técnicos y se nos ha parapetado en el informe del Banco de España, que tenemos a disposición los diputados y diputadas, y también nos ha hecho un largo relato sobre el proceso penal y, por tanto, si el Ministerio Público le imputa o no le imputa, o desimputa o deja de imputar a determinadas personas. Dicho esto, sí que le tengo que agradecer una cosa a usted, señor Rato. Su comparecencia en el Parlamento de Cataluña en el año 2014, en la comisión de investigación creada a los mismos efectos que esta actual comisión aquí en el Congreso de los Diputados. Le digo que le agradezco su comparecencia porque muchos de los comparecientes que han comparecido, si se me permite la expresión o la redundancia, en esta comisión no lo hicieron. Usted dio la cara y también tuvo que oírse y, por tanto, tuvo que responder, no a todas respondió, a las preguntas de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. En especial, aquellos diputados y diputadas que le hicieron preguntas directas, duras, es el caso de Pere Aragonés, actualmente secretario de Economía del Gobierno de Cataluña, y del señor David Fernández, en aquel entonces diputado de la CUP. Este le calificó a usted de gánster. Luego el tiempo, las cosas son como son y, por tanto, la sentencia condenatoria, hay una primera sentencia condenatoria que ya le dice a usted la sentencia que usted ha cometido delitos y que, por tanto, aunque sea una sentencia que está recurrida, lo cierto es que, en fin, que existe cierta razón en lo que apuntaba alguno de los diputados del Parlamento de Cataluña. Bien, en relación a la marca España, la corrupción, a la que usted evidentemente no ha aludido, pero yo voy a aludir como diputada de esta Cámara. Usted ha hecho todos los papeles o todos los papers de l'AUCA, que decimos en catalán, en relación a los diferentes puestos que ha ido ocupando tanto en las instituciones del Estado como en instituciones internacionales. Usted, con ello, se ha convertido en el paradigma de un determinado político, y en este caso de un determinado político español, donde se personifica una determinada manera de hacer que yo diría que es denominador de una determinada marca España, que además lo han exportado a nivel internacional. Esa visión de una sociedad corrompida y que corrompe, basada en la codicia, el amiguismo, el nepotismo, en un sistema que se siente impune. Usted hoy lo ha vuelto a hacer, en un sistema que se siente impune y siempre la culpa es de alguien otro que no es de quien realmente ha tenido capacidad de decidir y determinar determinadas cuestiones que han afectado a la mayoría de la ciudadanía. Con una confusión permanente de los poderes públicos, de la separación de poderes, que hace y deshace a gusto sus leyes y en determinadas funciones y objetivos que no son los del interés general, por encima de las necesidades de la ciudadanía, pero que también pisotea sus derechos y sus esfuerzos, ya sea en forma de ahorro, de vivienda, de pensiones, sobre los que usted hoy no ha manifestado ningún tipo de vergüenza de haberse apropiado de alguno de ellos. Y que además esto, mire que le voy a decir, además esto lo que genera realmente el deterioro de las instituciones democráticas. Esta forma de actuar y estas maneras de hacer. Ese no atisbo de ninguna, bueno, al menos cierta responsabilidad en todo lo que ha pasado, que además es prototipo de un sistema económico que ha fallado, en fallida, que se presenta como liberal pero que no lo es, sino que es conservador, depredador. Y usted ha jugado y jugó en todos estos papeles, aquests papers de l'AUCA que ha ido realizando en las distintas instituciones, usted ha jugado a mantener el status quo a partir del cual se han enriquecido unos cuantos, entre ellos usted, persiguiendo el bienestar de unos pocos por encima de los muchos, a favor de haber determinado y, por tanto, proclamado y promulgado leyes que han privatizado los beneficios al mismo tiempo que han socializado las pérdidas. Y gracias a sus políticas económicas, usted abrió el baile, o al menos fue uno de los principales que abrió el baile. Usted nos ha dejado una España con unos rankings que no son merecedores de ninguna medalla de oro. El mayor índice de desigualdad de la Unión Europea, un Estado con más déficit y el sexto en más deuda, el segundo país con más paro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, usted abrió el baile a esta situación. Por tanto, yo le haré una pregunta directa.
¿Se siente usted responsable de la situación económica en la que ha estado y está el Estado español después de haber dejado sus responsabilidades político-económicas, pero teniendo en cuenta que usted fue el artífice de la liberalización del suelo, etcétera, etcétera? Usted luego me dirá que lo de la liberalización del suelo el Tribunal Constitucional lo modificó, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que usted abrió el baile, usted era el principal responsable, usted marcaba las políticas económicas en el Estado español. En relación a la crisis financiera, hoy, de nuevo, ya se lo he dicho antes, nos encontramos con la situación de siempre. Aquí van compareciendo personas que tuvieron responsabilidades directas en determinadas cuestiones y es curioso porque pasan responsables del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las entidades financieras. Hoy pasa usted, que ha tenido responsabilidades muy importantes desde ser diputado, portavoz, pero pasando a ser vicepresidente también del Gobierno del Estado español. Y hay una coincidencia en todos ustedes. Yo no he sido, como los niños pequeños, rompen el jarrón y dicen yo no he sido, ustedes son así. Y hoy usted también lo ha vuelto a hacer. Yo, ya que no ha hecho autocrítica de su actuación previa a la crisis, dígame, ¿por qué fueron incapaces al menos de predecir alguna cosa o de ver alguna de las cosas que podían estar pasando? ¿Qué es lo que falló? ¿Quién falló? ¿Qué habría hecho usted a nivel personal, ya con la perspectiva que le da el tiempo y de todo lo que ha pasado? ¿Qué hubiese hecho usted de forma distinta? Y, como le decía antes, ¿hasta qué punto fue relevante la liberalización del suelo que usted promovió como ministro y, por tanto, como miembro de un Gobierno del Partido Popular? En relación al Fondo Monetario Internacional y su paso por el Fondo Monetario Internacional, ya sabe que en el 2011, desde la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional, se lanzó una devastadora crítica sobre la actuación de la institución durante... Señora Capella, ya lleva los 7. 7 minutos, gracias. Durante los años previos a la crisis financiera. Coincide concretamente con la época, también estaba usted, de 7 de junio del 2004 a 31 de octubre del 2007. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Usted se ha aludido a este informe, pero no lo ha dicho en relación a esta parte que le cuestionan a usted. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cree si usted esta es la forma de gestionar una entidad a nivel una entidad internacional del nivel del Fondo Monetario Internacional? En relación a su política y, por tanto, su paso por el Partido Popular, cuando en el 2012 el señor Aznar desvela en un libro que usted era su delfín, pero usted rechazó ser el futuro presidente, en este caso del Gobierno del Reino de España, lo era porque ya sabía que cernía sobre usted la posibilidad de ser el primer presidente del Gobierno español acusado de corrupción, porque usted era consciente de que había cometido delitos. ¿Y qué habría cambiado si hubiese usted tenido la responsabilidad de gobernar España en relación a las políticas económicas que está en estos momentos haciendo el Partido Popular? Bankia. Voy directamente. Mire, la justicia está actuando, pero resulta que con ustedes siempre es lenta, lentísima, muy lenta. ¿De quién fue la idea de que usted dirigiese la entidad? Fue usted quien pidió al señor Mariano Rajoy dirigir la entidad, como dice el ministro de Guindos en su libro. ¿Qué proceso de selección se hizo con usted? ¿Qué requisitos le requirieron para el puesto? ¿Cómo cree usted que debería hoy en día escogerse a los cargos de este nivel? Usted también tiene a sus espaldas, tras pasar por no únicamente el fracaso en el Fondo Monetario Internacional, sino que también se encuentra implicado, o al menos se le menciona, en los casos Fórum Filatélico. Le queda un minuto, señora Capella. Fórum Filatélico y Gescartera. ¿Algo que decirnos, señor Rato? Y, en todo caso, ¿quién le hizo dimitir a usted? Y si la famosa Caja B del Partido Popular se nutría de fondos que venían de Bankia y a qué partidos políticos dieron crédito durante su mandato. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. Para responder tiene la palabra el señor Rato. Muchas gracias. Indudablemente usted me pregunta de qué me siento responsable en la política económica española. Pues se lo he leído, pero se lo vuelvo a leer, porque al parecer no he sido capaz de captar su atención.
A finales del 2003 no tenemos ninguna coincidencia, efectivamente, ninguna. No haré la mención fácil de cuál ha sido la herencia de la gestión de su partido en Cataluña, porque en términos macroeconómicos es muy conocida. Yo no he sido, yo sí he sido todo lo que he contado aquí. No he podido, en ningún momento he dicho que yo no haya sido. O sea, lo que usted podrá decir es que estaba equivocado en todo, pero que yo no he sido, no me habrá usted oído decir que la culpa era de otro. Yo todo lo que he contado es lo que me ha pasado a mí. Y lo he contado, he venido a una comisión de investigación, se supone, a contarles a ustedes lo que yo he visto, no a discutir con ustedes, pero en su caso parece ser que es por donde vamos. Vamos a ver, la liberalización del suelo. ¿Qué quiere usted decirme? ¿Que la liberalización de la oferta es la que genera demanda? Entonces, para frenar que haya excesiva demanda, lo que hay que hacer es restringir la oferta. ¿Esa es la teoría de su partido? O sea, que, por ejemplo, si en estos momentos en Cataluña hubiera un exceso de demanda de un bien, lo que harían es, ustedes regularían por el boletín oficial que se frenase ese bien, que hubiera menos oferta, que se prohibiese la construcción de ese bien, el que fuera. Cava, calcetines, casas, coches. Esa es su teoría. No la quiero interpretar porque no quiero caer en su estrategia de interpretar a los demás. Pero le pregunto, porque la liberalización del suelo, no sé si la hicimos bien o la hicimos mal, pero si la hicimos bien, lo que debió de servir es que hubiera más suelo posible para competir en el mercado. Y eso no genera que la gente compre las cosas. Porque entonces, mire usted, habríamos inventado el milagro de los panes y los peces. Bastaría con producir muchas cosas porque automáticamente todo el mundo las compraría. Fíjese usted, seríamos felices, pero eso todavía no lo ha conseguido nadie. Si yo hubiera sido presidente del Gobierno, pues no le voy a decir lo que hubiera sucedido porque no lo sé yo y no creo que lo sepa nadie. Pero yo no había cometido ningún delito, nadie me acusa de ningún delito cometido en el año 2004. ¿Usted sí? Pues si me acusa usted, tiene usted los tribunales ahí, acúseme. Pero si no me acusa usted de ningún delito cometido en el año 2004, no me difame. Solo porque está usted sentada aquí protegida. Si usted me acusa de algún delito cometido en el año 2004, coja usted la puerta y vaya usted a los tribunales. Pero esto de acusar a la gente e insultarla cuando viene por el Parlamento, la verdad es que es una pena, desde el punto de vista del prestigio de la institución, quiero decírselo, ¿no? ¿Quién me eligió para Bankia? Pues el Consejo de Administración de Bankia, que estaba conformado por personas a las que había exigido la Asamblea de Bankia. Usted puede mirar cómo se constituían las asambleas de las cajas de ahorros, no es mucho trabajo, usted lo mira y verá usted cómo esta caja de ahorros y todas las demás, en este caso Caja Madrid, se elegían por personas elegidas por diversas instituciones, unas públicas y otras privadas. En el caso de Caja Madrid era exactamente igual que en las demás. ¿Quién opinó en público de que yo podía ser un buen candidato? Pues lo opinó, desde luego, el señor Rajoy, el señor Rodríguez Zapatero, el gobernador del Banco de España y otras muchas personas. Óigame, ellos no se equivocaron, de equivocarme me equivoqué yo, pero es decir, que yo les agradezco mucho que hayan pensado que podía ser un buen candidato. He contado las vicisitudes por las que viví. Y la verdad es que pues no fueron fáciles, pero bueno, a mí no me llevó la Guardia Civil, yo fui porque quise, viví esas vicisitudes, pues lo que pasó. Fórum Filatélico y GES Cartera, no sé de lo que habla usted, señora. O sea, no sé si usted lo sabe, yo no sé nada de lo que habla usted. Fórum Filatélico es un escándalo que se produce, yo creo que marchados, no estábamos nosotros en el Gobierno, que yo recuerde, la intervención de Fórum Filatélico la hace el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y en el caso de GES Cartera, que ya hubo una comisión de investigación, que yo sepa no ha habido ninguna derivación de ningún tipo de responsabilidad política, ni de otro tipo, ni sobre mí ni sobre nadie. Vamos a ver, fondos de Bankia a los partidos políticos. Que yo sepa ninguno. Yo no recuerdo que Bankia ni Caja Madrid, ni ninguna de las cajas. Y esto sí que es una pregunta que me viene bien. Mire, se habla mucho de la politización de las cajas. Pero los que prestaban a los partidos políticos que después les condenaban los préstamos no eran las cajas, ¿eh? Por lo menos no eran ninguna de estas. Eran otros. No sabemos por qué, pero no esta caja. No. Caja Madrid no prestaba a los partidos políticos. Bancaja, que yo sepa, tampoco. ¿Podía hacer préstamos equivocados? Pues seguramente hizo algunos, otros no. Pero no prestaba a partidos políticos.
ni tampoco a instituciones públicas como ayuntamientos y comunidades autónomas, donde el nivel de deuda que tenía Caja Madrid y el conjunto de Bankia era pequeñísimo con instituciones públicas, ya fuera la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia. En el Estado español, como lo llama usted, en España, como lo llamo yo, hay bancos especializados en financiar al sector público, en parte históricamente porque vienen de bancos públicos que fueron privatizados. Y es un negocio que tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Las cajas de ahorros, desde luego las que yo he participado, no eran especialistas ni tenían un especial negocio en cuanto a la financiación de comunidades autónomas o de ayuntamientos y, desde luego, de partidos políticos en ningún caso. Bajo mi presidencia, en ningún caso. Y bajo la presidencia de mis antecesores, que yo haya podido comprobar, tampoco hubo ninguna cuestión que nos llamara especialmente la atención. Muchas gracias. Gracias, señor Rato. Para la réplica, señora Capella. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señor Rato, es usted el compareciente, no soy la compareciente, y por tanto no le voy a dar yo explicaciones sobre lo que mi partido hace bien o hace mal. Bastante tiene usted con lo suyo. En todo caso, la salida a bolsa de Bankia. Deloitte, usted también se ha referido con anterioridad a las auditoras, pero bueno, detectó las cuentas del 2011 de Bankia un desfase patrimonial de 3.500 millones y optaron por no firmar ese informe de auditoría. La contabilidad creativa se encuentra antes o después de esa auditoría y el desfase de 3.000 millones de euros. En relación a las preferentes, yo sí que quiero preguntarle en relación a la Ley 44/2002 y la Ley 19/2003, pasaron a computar las participaciones preferentes como recursos propios de las entidades de crédito. Y le voy a preguntar en relación a los consumidores, ¿por qué no incluyeron ninguna cláusula de protección a los consumidores? Me dirá también eso de Basilea II, pero yo se lo voy a preguntar. ¿Conoce los impactos sobre la población de su política respecto a las preferentes? Ahora sí que también tenemos la visión histórica del tema para que usted no pueda eludir responder. Y en relación también al canje que se produciría de participaciones preferentes por acciones de Bankia en su mandato en Bankia, y en relación a las participaciones, los propietarios de participaciones que se sintieron obligados al canje, ¿considera que los accionistas minoritarios tenían suficiente información sobre los riesgos que asumían con la compra de acciones de Bankia? ¿Cómo valora usted el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cuanto al establecimiento del plazo brevísimo para el canje y que este canje se produjera semanas antes del cambio de criterio contable que hizo pasar de beneficios a pérdidas a Bankia? ¿Fue casualidad? Lo digo porque esto usted en el Parlamento de Cataluña no lo contestó. En relación a la reestructuración bancaria, como ve, usted lo ha oído también anteriormente, cómo ve el proceso de reestructuración bancaria al cabo de tantos años y si usted ya ha podido evaluar el daño que ha producido con sus decisiones en Bankia y, en su caso, el plan rescate de 7.000 millones de euros a fecha de hoy. Bankia suma ya aproximadamente más de 24 millones de euros. ¿Y cómo se lo explica usted esto? En relación a las puertas giratorias y los sueldos las retribuciones de los altos cargos directivos y de los políticos a los que usted también aludía en el año 2011 y decía que las remuneraciones a los responsables políticos no eran homologables al resto del mundo. ¿Usted considera que es ético, desde el punto de vista, cobrar los sueldos astronómicos que algunos cobraron, entre ellos usted, mientras se estaba en esos mismos momentos despidiendo a gente en las entidades bancarias que usted dirigía? Y en relación, mire, hay algo importante en toda esta historia y que voy a poner en valor, que es el movimiento ciudadano y, por tanto, y voy terminando. Lleva 3 minutos, le quedan 2. Sí, voy terminando. Al movimiento popular y, por tanto, al movimiento de la ciudadanía que ha desenmascarado algunas de estas actuaciones y que les ha llevado a ustedes ante los tribunales y que ha conseguido alguna sentencia condenatoria. En este caso es el movimiento 15M Parrato. En este sentido, la pregunta es muy fácil y la hacen ellos. ¿Puede indicarnos en qué sumarios de las grandes tramas de corrupción de los últimos 10 años no aparece su nombre? Y al final, permítame que se lo diga.
Yo ya puedo decirle, usted se sentirá insultado. No le estoy insultando, estoy haciendo un relato fáctico de los hechos y de la realidad objetiva, corroborado al menos por una sentencia judicial, aunque esté pendiente de recurso en estos momentos. Puedo calificarlo de un político delincuente que se ha servido del poder político para sus intereses propios y de sus amigos, con un coste, como decía, que supera más de los 20 millones de euros de dinero público. De dinero público. Usted alardeaba de que efectivamente Bankia está saneada y tal. Sí, con dinero público. Dejando por el camino a centenares de miles de personas desahuciadas, en el paro, algunos suicidios, etcétera. Esto es objetivable. Y mire, y no puedo dejar de denunciar una cosa. Usted goza de la libertad y le felicito por ello. Yo siempre he defendido que todo el mundo debe estar en libertad y que la prisión, ya sea en cumplimiento de una condena o ya sea provisional, es siempre la última ratio, que hay otras maneras de poder hacer cumplir una resolución judicial. Y mire, usted, que yo ya le he definido como que representaba una determinada manera de hacer y una determinada sociedad, en contraposición con lo que está pasando. Usted aludía a Cataluña y a miembros de mi partido político. Mire, están en prisión provisional porque son presos políticos y por haber cumplido con el mandato democrático de las urnas. Este es el modelo que usted ha sido el paradigma, este es el modelo de una determinada de hacer y de una determinada época en el Estado español. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. Señor Rato. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Las auditoras no firman las cuentas, señora diputada. Las auditoras dan su opinión sobre las cuentas las firman los consejos de administración. O sea, no nos equivoquemos. Deloitte no firmaba las cuentas ni tenía que firmarlas. Deloitte tenía por contrato y por ley la obligación de dar su opinión sobre las cuentas. No la dio. No la dio, pero la había dado informalmente. El 19 de abril hay un documento de Deloitte que está en la causa, en la cual Deloitte no tiene ninguna salvedad, cero, sobre las cuentas de Bankia. Lo que pasa es que si Deloitte hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley y que nadie se lo ha exigido y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer. En cualquier caso, como le he dicho, el juez, el fiscal, el FROP, los peritos privados, todos coinciden en que la reformulación de cuentas es ilegal. Hasta el FROP, que es el primer accionista de Bankia. Por lo tanto, esos 3.000 millones que usted alega son ilegales. Nunca se debieron de aplicar. ¿Por qué? Porque no se refieren al año 2011, se refieren como mucho al año 2012 y no se pueden contabilizar, según las reglas internacionales de contabilidad y las españolas, cifras o efectos económicos posteriores a unas cuentas cerradas. Es fácil de entender. Luego, aquí estaríamos ante la situación siguiente. Deloitte da su opinión informal sobre las cuentas de Bankia, que después no ratifica formalmente, sin salvedades. No cumple su obligación legal y contractual de dar su opinión, no de firmar las cuentas, de dar su opinión sobre el 2011, y, sin embargo, da su opinión favorable sobre unas cuentas que ahora todo el mundo coincide, hasta el primer accionista de Bankia, que son ilegales. Esto es, hombre, siendo esto el Parlamento, es un buen sitio, porque el dinero es público, efectivamente. Ustedes son los responsables de esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Yo los que pedí fueron los 4.600 que me dio el FROP. De eso respondo. De los demás yo no respondo. Ya les he explicado a ustedes pormenorizadamente, no sé si suficientemente claro, quién los pidió y cómo se pidieron. Se pidieron por los responsables nuevos de Bankia al Gobierno, sin contar con la opinión del Banco de España, en base a una reformulación que ahora todo el mundo coincide que es ilegal. ¿No es esto el Parlamento? ¿No son ustedes los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen ustedes ahí. Bien, preferentes. Mire usted, en mi etapa no se emitieron preferentes. Usted dice que se legislaron, sí, pero usted omite, quizá no se acuerde, que cuando nosotros autorizamos las preferentes, no se podían comercializar a inversores minoristas. El cambio se produce después, cuando, los tendrán que explicar los que lo autorizaron, se permitió la comercialización a inversores minoristas. No voy a entrar más en el tema de las preferentes porque es un tema que a mí no me afecta en ese sentido. Tengo mis opiniones, pero no las voy a dar. El canje se hizo
como lo estaban haciendo todas las entidades. Y no era un canje obligado. Las personas podían seguir con sus preferentes. Las preferentes tenían un riesgo nuevo que había surgido cuando cambia Basilea. Se lo han explicado aquí, usted lo ha entendido, pero bueno, si usted lo ha visto. Vamos a ver, información a los minoritarios. La información a los minoritarios fue totalmente controlada por la CNMV. Aquí han tenido ustedes al señor Restoy, van a tener ustedes al señor Segura. Pregúntenle si la información a los minoritarios era errónea. No ha habido ni una sola persona que haya podido decir que le forzamos a comprar acciones. Pero es que además las acciones se mantuvieron por encima de las del sector hasta mayo del 2012. Por lo tanto, mire usted, no hay nadie que nos haya acusado de eso. Se nos ha acusado en base a unos peritos, que ahora ya no se sabe lo que sostienen, de que las cuentas iniciales eran falsas porque no tenían provisiones. Reestructuración bancaria. Mire, esto es un tema muy complejo. Llevamos aquí ya bastante tiempo. La Comisión ha oído gente incluso mucho más conocedora que yo sobre estos temas, la reestructuración bancaria. Lo único que le voy a decir una sola cosa. A mí me sorprendió mucho que España se negara a tener un banco malo. Creo que fue un gravísimo error que cometieron los dos gobiernos. Creo que el banco malo tenía que haberse creado mucho antes. Y que eso fue un error, bueno, como muchos errores que se cometen. Oiga, tenía sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? No era una operación fácil. Pero en mi personal opinión, y lo dije entonces, mucho antes de ser responsable de Caja Madrid, era lo que hacía falta, aparte de la reforma de las cajas de ahorros, que era urgente. Y ahí, bueno, pues no solo los gobiernos son responsables. Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales, pero yo no era político. Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. O sea, que no le consiento a usted que me acuse. Usted me puede acusar si dice que estoy condenado, tiene usted razón. En una sentencia recurrida tiene usted razón, pero no como político. Entonces, yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y no se lo puedo consentir, porque a mí no me han condenado como político. He estado 25 años, 30 años en el Parlamento y 8 años en el Gobierno y a mí no me han acusado como político. Usted me acusa porque está protegida. Porque está protegida. Eso no sé si es ser delincuente penalmente, pero desde luego moralmente es muy grave. Que la gente que viene aquí a comparecer y a dar su opinión lealmente tenga que ser insultada, como es su caso. Muchas gracias. Gracias, señor Rat.